¿Qué tal? Es un gusto recibirle en Economía y Mercados como siempre y atendiendo a sus sugerencias y recomendaciones para temas, pues el día de hoy tenemos que ver uno de los elementos tan importantes en la economía como es la parte de los salarios, ¿verdad? De los sueldos, la cuestión que sumada con los factores de la producción, la parte empresarial y todos los factores, elementos indispensables como son la investigación, la innovación, la educación, todo ese contexto que nos tiene que llevar al fundamento que mejore precisamente el nivel de vida de los habitantes. Lo vamos a tratar el día de hoy, que por supuesto tenemos un ángulo de un especialista, un conocedor, una consultora muy connotada por sus excelentes resultados en materia laboral, y por el otro aspecto también es un analista, ¿verdad? Económico, político, y también es un empresario que vive de manera directa y eso permite la retroalimentación para visionar los pros o contras que puedan tener esto definitivamente, y pues vamos a hacerlo para que usted, como siempre, tome la mejor decisión para algo que es indispensable para México, para toda América Latina, en las condiciones similares que tenemos. Sin más, pues vamos entonces para ver este excelente tema y quiero hacer la presentación. Usted ya lo conoce, es el director corporativo de Diario de Chiapas Televisión, impreso, radio FM y multimedia televisión, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, analista, que agradecemos muchísimo el espacio, Gerardo, mucho gusto. Gracias, Rafa. Muy buenos días para ti, para mi compañero panelista y para todo el auditorio. Feliz inicio de año, que sea un 2023 muy provechoso, muy productivo y que sea lleno de salud para todos. Muchas gracias, y es recíproco. Y tenemos también, como le comentábamos, es el licenciado Fernando Sidney Hernández Simán. Él es director general de HS Consultores. Créame, lo conocemos muy bien. Es coordinador de la parte jurídica laboral del Consejo Empresarial para la Productividad, con un récord excelente en materia laboral. Licenciado Simán, un gusto recibirte y que compartas con nosotros el conocimiento. Bienvenido. Gracias, licenciado. Buenos días. Aquí estamos a la orden. Excelente año. Bendiciones para todos. Gracias. Muy bien. Pues arrancamos. Tenemos esta reforma en la materia de laboral y también ahí pues nos las pasan, indistinto que una es el aspecto de salarios. Tenemos algo que también eleva, que es el factor de vacaciones, que de una o de otra manera, pues tenemos lo que pues le ayuda a una gente, obviamente, para su compensación de lo que se llama su desgaste físico y o intelectual, en algo que yo creo que es indiscutible, ¿verdad? El factor de vacaciones. Por el otro lado, también tenemos el que no es un elemento suelto, que es un factor que también va concatenado con el que le va a otorgar las vacaciones y ver la condición de esas empresas, porque no todas son exactamente partiendo de las mismas condiciones, y los factores de la producción mismo que tienen que ver como son factores inflacionarios, la carestía misma directamente para el consumidor final, pero el factor inflacionario para todos en materia prima, las disposiciones que haya para el fomento no de las empresas en un México tan disímbolo, y podemos partir desde nuestro ángulo, desde Chiapas, y lo que pudieras decirnos al respecto, licenciado Simán, adelante. Sí, creo que la reforma del 27 de diciembre del 2022 respecto a las vacaciones dignas, esto ya eran unas vacaciones que ya se debería merecer nuestro país. Desde 1970, de la Ley Federal del Trabajo, desde esa fecha no existía alguna modificación respecto a los 6 días de vacaciones establecidas en la ley. No obstante que existían la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 132 ya había propuesto al Estado mexicano 18 días de vacaciones desde 1970. Inclusive pues el Estado mexicano en ese momento y hasta la fecha no lo había ratificado.
De hecho, hubo la propuesta de 18 días de vacaciones. Después de debatir, se establecieron ya, primeramente, iniciar con los 12 días, duplicar las vacaciones en esta nueva reforma que a partir del 1 de enero de este año ya entra en vigor, ¿no? Y es importante. Sí. Sí, bueno, tenemos en el audio un poquito como la falla de audio, pero sí, adelante. Le decía que es importante esta reforma en ese sentido. Sí, ya era necesario después desde 1970, que no se había reformado. Ya existían 6 días, pero era necesario una reforma totalmente favorable a favor de los trabajadores, porque la continuidad de las vacaciones era necesario. Un descanso para ellos era indispensable, aunque los empresarios no estuvieran de acuerdo en ciertas situaciones. Pues yo creo que fue algo justo y fue algo equitativo, y creo que también hay que entender la situación por la cual era necesario esta reforma, ¿no? Correcto, muy bien. Doctor Toledo, en la misma tesitura, un comentario. Gracias, Rafa. En un sentido coincidente a lo que manifiesta el licenciado Simán, coincido que era justo y necesario que se hiciera una revisión a la Ley Federal de Trabajo, concretamente en lo que enfoca a los artículos 76 y 78 de esta misma, que tenía 52 años que no se había evaluado. La connotación es muy amplia, sobre todo en beneficio del sector laboral de nuestro país. Sin embargo, creo que también en esta última parte que mencionaba, quien me antecedió, era, creo, necesario se hicieran los consensos, sobre todo en las circunstancias en las que se encuentra actualmente el país. Sí es necesario que este tipo de reformas, sin duda alguna, en la forma en que se están planteando, que sirva para las mejoras en la calidad de vida del sector laboral de nuestro país, para que la justificación que se le da es por salud mental y que bajen los niveles de ansiedad, de estrés en el sector laboral, y que hay países en las que ya se ha implementado. Sin embargo, las condiciones propias de nuestro país, también en el ámbito de las circunstancias globales, obligan a establecer mecanismos que hagan compensatorio este tipo de iniciativas a la reforma de ley laboral. ¿Por qué? Porque partiendo de que estamos apenas reabriendo el mercado laboral de manera activa tras el tema de la pandemia, esto tiene un impacto no solo finalmente para los grandes empresarios, para los macros, sino también es para los medianos y para los microempresarios. Para el sector laboral que pertenece a la burocracia, pues no hay objeción alguna, ¿no?, en que se establezcan este tipo de mecanismos, pero para la iniciativa privada sí pega una circunstancia de estas, sobre todo porque no va aparejada a un estímulo fiscal en beneficio de los empresarios, del macro, el micro o el mediano empresario, como le queramos llamar. Es correcto, muy bien. Licenciado Simán, en el aspecto, precisamente lo que hablamos ahorita, estamos totalmente de acuerdo todos, ¿verdad? Son elementos que se integran, y por la parte que le corresponde en esa reforma, tanto que fue la de salarios mínimos, obviamente, como en esta particular que hablamos de las vacaciones, vacaciones dignas, como le titularon. Entonces, tenemos el común acuerdo, la necesidad de apoyar para, pues, la recarga muy bien de la gente en tanto tiempo trabajando. Hablamos de la gente productiva, por supuesto. Ahora, los otros factores que estamos tocando bien, que ahorita acaba de citar también el doctor Toledo, estamos precisamente viendo esto. Esa necesidad, ¿verdad? Así como se toca la parte laboral, que es correcto, inobjetable, esa falta de atención, porque tenemos un mosaico, es tan diferente en nuestro México, no es el mismo impacto que va a tener en Nuevo León o en Yucatán, en términos generales de la planta productiva, al impacto que va a tener en Chiapas. Oaxaca ya va en su despegue muy bien con los últimos 2 años, diría yo, que con todo y pandemia le está yendo bien en materia económica, pero creo que sí podríamos hablar desde acá, desde esta parte del sur en Chiapas,
que es algo que puede ser en efectos a cualquier lugar de América Latina, el que se deben tomar en consideración los otros factores, ¿verdad? No todo puede ser cortado con la misma tijera y decir la parte patronal es esto, la parte empresarial, porque hay empresarios que tal vez no van a poder absorber muy bien esto y otros pues sí no les va a hacer ni cosquillas. Yo creo que ese es un factor también muy interesante que obviamente en HS Consultores pues ustedes lo tienen también muy bien conocido. Adelante, licenciado. Sí, considero que definitivamente creo que la ley establece también que el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo señala que los 12 días, si bien es cierto, van a ser continuos. También es verdad que esa potestad de la persona trabajadora y pues será distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Eso es lo que señala el artículo 76. Sin embargo, no hubo una modificación en el artículo 81. El artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo no fue modificado y ahí tiene un contrapeso en el sentido de que establece que la obligación del patrón es entregar una carta del periodo de vacaciones que le corresponda, así como establecer la fecha en que deberá disfrutar. Entonces, por ahí creo que es un mecanismo para que los empresarios puedan disponer también en qué fechas van a establecer el periodo vacacional. No obstante que es común que los empresarios hoy en día manejen las vacaciones no solamente en forma continuada, sino se los puedan dar en los mismos, durante el año, durante los tiempos que consideren para los hijos, para las vacaciones de la familia. Entonces, no estamos condicionados necesariamente a que tenga que ser continuo los 12 días, por así decirlo. Podemos establecer entre los empresarios y trabajadores la situación de manejar esos días de manera de que no sea una cuestión para la empresa, una carga en ese sentido, de que pueda perjudicarles, ¿no?, con las cuestiones de las relaciones laborales. Por ahí podemos manejar esta situación y la ley también permite tal situación porque lo establece, ¿no? Entonces considero que esa es una forma de manejar la cuestión respecto a los periodos vacacionales. Correcto, muy bien. Entonces, podemos, de acuerdo, ahí podría venir la compensación, porque por un lado, obviamente esto va concatenado el aumento salarial y el aumento de vacaciones, que nos lo pasan aquí conjunto. Específicamente para respecto a vacaciones, entonces la empresa puede determinar a las necesidades de la fuente de empleo para no depender exactamente alguien que diga, pues yo las agarro todas porque así es como las quiero. Habrá sus casos, ¿verdad? De gente que no tome en cuenta las necesidades de la nave donde está, porque pues no se debe ocultar que esa es la relación, a diferencia de algunos empleados que son solidarios, que comprenden la nave donde están y que acuerdan y pueden fraccionar. ¿Hasta dónde la empresa, digo para nuestro teleauditorio, los empresarios que están escuchando el programa, pueden ubicar el que puedan disponer cuántos días puede la empresa a las necesidades que diga esto pueda decir te doy 2, 2, 2, 4, 2, 6, ¿puede hacerlo así o hay alguna fijación que también ponga en límite la ley, licenciado Simán? La ley establece que claramente que debe haber continuidad en la cuestión del respecto a las vacaciones, eso no hay duda. Sin embargo, también el trabajador y el patrón pueden ponerse de acuerdo sobre tal situaciones. Muchas veces prefieren ellos en vacaciones de verano tener unos días y en vacaciones, segundo periodo de invierno, pueden tener otros días. Entonces, puede ser negociable en esa situación. Le vuelvo a repetir, aquí establecer los 12 días del primer año, ¿sí? Si bien es cierto, esto es una situación en la forma y tiempo que así lo requiere el trabajador, también da pauta a que podamos ser negociables conforme al artículo 81, que permite establecer en qué momento también la empresa va a decir, a ver,
en este momento considero que puede ser oportuno tus vacaciones, ¿ok? Entonces, no está supeditado a una situación, sino que es negociable para ambos. Yo creo que a los trabajadores también le conviene esa situación, ¿no? Estamos hablando de tales argumentos. Sobre todo de que aquí la idea es que el beneficio que ya obtuvo el trabajador también no perjudique a la empresa. Claro, claro. Cuide su fuente de empleo. Así ¿verdad? es. Exactamente, dicen. Bueno, muchas gracias, señor Simán. Doctor Toledo, adelante en este punto. Mira, Rafa, como bien comentaba el señor Simán, yo estoy de acuerdo en que el marco regulatorio de supervisar y generar las adecuaciones a la ley federal del trabajo era necesario, como ya habíamos dicho, después de tantos años que no se había tocado. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, plantea como una necesidad mínima de 18 días, como bien lo dijo también el señor Simán, como una propuesta base para regular la parte del periodo vacacional del sector laboral. Sin embargo, acá quiero hacer énfasis en dos puntos concretamente. Una, por la confusión que se genera, porque todo el mundo en el ámbito del sector laboral, ya sea por parte del sector público o privado, asumen que esto ya es una realidad inmediata. También lo que de alguna manera ha faltado generar difusión al respecto es que a partir de su publicación en el Diario Oficial, que entró en vigencia a partir de este 2023, se establece que esta modificación se aplicará en vigor a partir de la iniciación de la vigencia de esta modificación, es decir, no se aplica de manera retroactiva. Ojo, porque de algún modo, pues bueno, para empleados que tienen 15, 20 años, quizá creerán que ya aplicará de inmediato. No, es a partir de este primer año que se está generando esa modificación. En primer punto, aclarándolo para generar una información más amplia en el contexto de lo que significa la aplicación y la iniciación de vigencia de esta ley. Por otro lado, en razón de ello, sí es importante mencionar lo que planteaba hace un rato, la necesidad de un acuerdo con el sector productivo del país, con la iniciativa privada, con las cámaras, con los colegios. ¿Por qué? Porque pues apenas estamos en pleno proceso de recuperación económica derivado de la crisis originada por esta pandemia. Algunas empresas enfrentan todavía hoy una etapa difícil de sobrevivencia en el actual entorno económico. Estamos hablando de que encima de esto, de lo que vivimos en la pandemia, estamos también hablando de un tema de inflación que se está generando en nuestro país. Y ante estas circunstancias, si bien muchos negocios, repito, desde el micro, el mediano o al macroempresario, está apenas reintegrando nuevamente porque hubieron recortes en sus plantillas laborales, está echando a andar otra vez la maquinita laboral con temas de este tipo, pues generan o propician la posibilidad de que muchos de estas, principalmente las medianas y pequeñas empresas, incursionen en el mercado informal, incursionen en la posibilidad de restringir el número de empleados porque no les dan ni la capacidad ni las circunstancias para cubrir este tipo de expectativas. En este año, dentro de la reforma laboral, se ha mencionado, se hicieron modificaciones también al salario mínimo, que es válido, pero bueno, esa carga, si se le deja solo al sector privado, sin algún estímulo fiscal de por medio, pues lo hace muy complicado. Es correcto. Licenciado Mann, muy bien. En este aspecto que estamos hablando, yo creo que tendríamos que analizar, es muy específico esto, ¿verdad? ¿Qué requerimos para que esto pueda salir bien? La materia laboral está la que en cuanto al salario, definitivamente, con esa inflación, como menciona el doctor Toledo, la carestía misma con su particularidad ponderada de la inflación. Entonces, que eso ha faltado. Yo lo único que haría en diferencia de la expresión de lo que dice el licenciado Toledo es que ya no es a los organismos empresariales todos solos, porque ya hemos visto que ellos mismos de por sí se han vuelto un cuello de botella prácticamente, ¿no? Como que sí debe permear la consulta, abrir, porque ya son más las empresas que están fuera de los organismos empresariales
que los que están ahí nada más para llevar algunos cotos de poder o conveniencia a sí mismos y a las directivas sobre todo. Pero sí, totalmente de acuerdo que hay que ver lo que requiere la planta productiva y si ya está atendiéndose el aumento salarial necesario ante esta inflación, ante esta carestía. Eso quiero hacer un paréntesis. México no está siendo tan vapuleado en su economía como otros países por razones que ya hemos tocado en otros programas aquí en Economía y Mercados, pero sí definitivamente no estamos libres de esos efectos. Pero sí necesitamos que se aplique, ¿verdad? Porque si la parte laboral por sí sola se pondera en estados como el caso de Chiapas, pues se come prácticamente a la lucha que traen la mayoría de las empresas, como bien decía el doctor Toledo, micros pequeños y las que yo digo que caracterizan a Chiapas, las minis. Todo esto tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque no se piensa algún apoyo realmente a quienes lo ameritan, así en un predial, el pago del agua, lo vivimos en la pandemia misma, que ni siquiera diferido se dio. Se necesita también ver alguna manera la condición económica, cómo está fluyendo en esa derrama directamente aquí. No es lo mismo Chiapas, insistimos, que Querétaro o Yucatán. Entonces, muchas empresas, sobre todo en estados donde está la mini o la micro, van a resentir esto. Aclaramos, muy necesario la parte del incremento en cuanto al salario y del aspecto de vacaciones. Pero hablando de todos los elementos de factores de la producción y que inciden para desarrollar la economía, sí parece que está desbalanceado la atención a empresas que tendrán que hacer, como señala el doctor Toledo, pues antes de desaparecer, pues tendrán que recortar lo que sea necesario y a lo mejor ahí se ve un efecto de que ese apoyo al salario o a las vacaciones en materia laboral, pues pueda tener el efecto en un desempleo en algún factor. Adelante, licenciado Simán, tu comentario. Sí, comentaba el doctor Gerardo que efectivamente la retroactividad en el sentido de la ley. Esto que también es un tema muy importante porque estamos hablando de que entró en vigencia el 1 de enero del 2023. Entonces, como bien decía el doctor Gerardo, no es aplicable en forma retroactiva, es a partir de que inicia su vigencia. Entonces, ahí los patrones, los empleadores, tienen que tomar en consideración ese aspecto, ¿no? Muchos trabajadores piensan que ya porque entró en vigor ya les va a tocar en este año, a partir de enero, febrero, cuando cumplen su aniversario laboral, les va a tocar ya los 12 días. Es una equivocación, es un error. Entonces, recordemos que iniciaron su labores, su inicio con la empresa el año anterior, como consecuencia de ello no es aplicable en forma retroactiva, o sea, no podemos adquirir una vigencia inmediatamente, sino que tiene que transcurrir este año para estar en condiciones de concederles. Ese tema es muy importante que tocó el doctor Gerardo, porque muchos trabajadores ya hoy en día que cumplen su aniversario en enero, creen que van a recibir los 12 días por un año de servicio en el mes de enero o febrero. Entonces, están equivocados. Es proporcional a la situación que se va a ir generando. Entonces, ahí creo que esto es importante recalcar, porque tenemos, si el trabajador inició a laborar en enero del 2022 para diciembre, del 31 de diciembre de 2022, es ahí cuando se va a generar los 6 días que establece la ley. A partir de enero del 2023, proporcionales a febrero de este año que entró, es ahí cuando se va a generar la proporcionalidad de esos 12 días. Es muy importante recalcar esto, porque se piensa que inmediatamente va a entrar en vigor. ¿Esto por qué? Porque los mismos transitorios de la ley habla de que siempre será lo que más favorezca a los derechos de las personas trabajadoras. Sin embargo, no olvidemos la retroactividad de la ley, que no permite tal situación. Ese es por un lado. Por otro lado,
Considero que efectivamente, yo creo que tenemos que hacer algunos ajustes, como los empleadores tienen que hacer unos ajustes referente a cómo vamos a manejar esta situación de las vacaciones. Yo platicaba con algunos empresarios y nosotros somos muy dados, los empresarios, a darles días festivos a los trabajadores cuando no se generan. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, del 1 y 2 de noviembre, del 12 de diciembre, situaciones que no son días inhábiles, congelados por la ley, sin embargo, somos, por la costumbre que tenemos, somos dados a generar esos días. Por ahí podríamos partir para tomar en cuenta también esta situación de vacaciones, sin intentar ser tratar de modificar la situación que ya se ha venido manejando en los empresarios, pero sin embargo es una forma también de cómo tratar de negociar, equilibrar las cuestiones y compensar. O sea, para mí sería una forma también de salvar esa situaciones que no se generan. Entonces, por ahí podemos ver alguna situación que pudiera resolver este tipo de cuestiones. Muy bien, correcto. Doctor Toledo, enfatizando, ¿verdad?, ese aspecto, creo que vamos muy bien de manera conjunta en este análisis. Definitivamente comparto mucho el que realmente la economía, hay lugares que le estamos burocratizando, por llamarla así. No le estamos dando esa atención. Ahorita se dio el aspecto al factor salarial y vacaciones, correcto, muy ameritado, como lo estamos analizando, pero proviene de una cuestión federal. Pero lo que no se haga particularmente en un lugar, vuelvo a insistir, no es lo mismo el de Nuevo León o el de Jalisco, el de Yucatán, de Querétaro, el de Chiapas. O sea, no es la misma circunstancia, pero dicen que el que no toca una puerta, pues no le abren. Entonces tenemos que ver que algunos lugares, porque Chiapas pues no es privativo, aunque vamos en último lugar nacional, pero no es privativo, el que si la economía se burocratiza, porque bien señalabas, doctor Toledo, estos factores laborales pues no le impactan al sector público. ¿Por qué? Porque lo pagamos de nuestros impuestos. Pero a la empresa privada, indispensable, pues para el equilibrio de una economía mixta, pues tenemos que quitar algunas prácticas, ¿no? Algunas situaciones de decir, bueno, pues ya vino el factor laboral, bien merecido, pero no te veo los otros elementos de los factores de la producción y que inciden en la economía, y precisamente viene esos desajustes. Adelante, doctor Toledo. Antes de entrar al planteamiento que menciona Rafa y haciendo análisis de ello, quiero retomar lo que manifestó, que es muy interesante, el licenciado Simán, en los acuerdos compensatorios internos que pueden existir dentro de la iniciativa privada con su plantilla laboral. La parte esta de los días no feriados, de los días que no están estipulados por ley y que muchas veces por costumbre la iniciativa privada asume darlos o proporcionarlos y que tendrán que, repito, generar ese acuerdo compensatorio entre el sector laboral de las empresas con sus empleados. Él ya mencionaba los días de muertos, los días de Semana Santa, que es un tema totalmente religioso, pero en términos laborales, de alguna manera son días de producción o de productividad. Entonces, eso tiene que existir en la mentalidad del sector laboral que permite o es la parte que ayuda a la empresa o a la iniciativa privada a generar la compensación sobre los días que están solicitando, ¿no? Adicionales a lo que por ley les corresponde vacacionalmente, ¿no? De lo que mencionabas, Rafa, del impacto, he sido muy enfático desde el inicio en mencionar esto y lo digo preocupado y con sustento porque si nos vamos a un análisis minucioso en términos estadísticos de lo que representa la iniciativa privada en el sector laboral, el 90% de empresas no son grandes en México. Lo constituye la micro y mediana empresa. Solo un 10% estamos hablando de las macroempresas en México, en términos de lo que eso implica el impacto de las plantillas laborales en nuestro país. Si a eso vamos, como mencionamos hace un momento, cómo medir los impactos, es en varios sentidos, porque
a fin de no generar efectos económicos adversos y ya basados en la justicia social sobre estas vacaciones dignas, es importante mencionar, repito una vez más, que a muchas de estas empresas medianas o micros les va a generar un alto costo en términos pues, de sustituir a ese empleado en los días que les corresponde, sumado a que a partir de este año también tiene un salario mayor y no pueden cubrirle las vacaciones o no pueden cubrirle la parte del sustituto laboral y pues bueno, se van a ver reducidas a menos. Entonces, ahí mi intención de decir que falta a este análisis que beneficia al sector y al campo laboral, un acuerdo también compensatorio en términos de ley con la iniciativa privada y como tú lo decías, Rafa, ya no es nada más acordarlo con las cámaras o con las cabezas, porque esos representan quizá muchos de ellos a sí mismos tan solo, sino en general, en una apertura hacia el sector empresarial, a la iniciativa privada y decir cómo generamos estímulos fiscales para compensar como una especie de paliativo esto que se está generando en beneficio de la base laboral. Absolutamente de acuerdo. Y haciendo un paréntesis, pero conjuntado, es que realmente vemos lugares como el nuestro, que ese porcentaje que bien mencionaste rebasa ese 90% de empresas pequeñitas. Es donde se siente mucho más, e inclusive otra ponderación tan importante, lo que señalaba el doctor Toledo, todas estas empresas pequeñitas a veces tienen 2 empleados, a veces tienen 3, el que jale uno, para ellos representa una situación tan difícil que no es lo mismo una que tenga 20, que no deja de ser necesario porque depende de lo clave o lo importante de su puesto. Y así, porque vemos ahorita, estamos en estos días precisamente en la cumbre de América del Norte, donde vemos exactamente que viene la vorágine mayor de Canadá, Estados Unidos. No podemos caer en la ilusión que van a venir y van a apoyar para desarrollarnos y que crezcamos. Ellos vienen para seguir en la incursión y enclavar bien a sus empresas que vienen con billetes que valen más que el nuestro, con condiciones macros de plantas productivas y que vienen a pedirlas todas. Esa situación también pone en un dilema difícil a la planta productiva 100% mexicana, y entonces aquí vale ponderar lo que decía el doctor Toledo, la gran mayoría, entre 80 y 90%, es el tejido socioeconómico de las más pequeñitas, y lugares que tienen más del 90% hacen una expectativa muy importante para que la rectoría pública, que en lugares que no figuran, como Chiapas tiene una entidad encargada de eso, que no figura, no solo de ahorita, de hace mucho tiempo. Así en general tiene que verse la necesidad compensatoria para que todos los elementos de los factores de la producción y que inciden para mejorar la economía y por lo tanto el nivel de vida de la gente de manera auténtica y equilibrada se haga. Adelante, licenciado Fernández Simán. Sí, es una situación complicada para los empleadores, efectivamente, en Chiapas principalmente. Sí, vamos a ver como los empresarios, como abogado también de empresarios, nos vamos a ver en necesidades muy complicadas por la cuestión de la forma en que se va a manejar la cuestión de vacaciones, que pues no dudo que es una situación que sea algo que esto se haya logrado después de tantos años, es algo que en verdad es benéfico para los trabajadores, no dudo de que era necesario. Sin embargo, no se tomó en consideración la situación económica de las empresas. Existen, como ya se ha mencionado, muchas empresas pequeñas y que han caído en cuestiones informales, tanto del seguro social como la forma en que desarrollan sus actividades. Sin embargo, esta situación se ha dado porque definitivamente la economía de nuestro estado es muy complicado, ¿sí? Entonces, sí, los empresarios, los empleadores están preocupados por esta situación, sobre todo porque sube el salario
se incrementan las vacaciones y debemos de ver cómo vamos a ajustar estas situaciones, ¿no? Legalmente, pues ya está establecido, la ley ya lo señala, no podemos modificar situaciones ya determinantes, pero hay que ver qué mecanismos vamos a tomar para efectos de tratar de solucionar estos factores que definitivamente sí impactan a los empresarios chiapanecos, pero de una u otra forma, lo que no se quiere es caer en la informalidad. Entonces, esperemos que se pueda manejar de una u otra forma para poder resolver estos temas. Entonces, acá es importante tratar de equilibrar esta situación y de resolver los temas con los trabajadores. No queda otra más que tratar de ver cómo podemos nosotros equilibrar estos factores para que definitivamente podamos avanzar con estas reformas bien merecidas, como hemos dicho, para los trabajadores. Sin embargo, también debemos de pensar en la cuestión empleadora que le pega, sí, hace un impacto, y que, como decía el doctor, son mínimas, las empresas son muy pequeñas y que apenas estamos saliendo de esta situación con la pandemia que se vivió. Es correcto. Estamos ya para agarrar la parte final del programa, que siempre se nos va como agua, temas tan interesantes, analistas conocedores que siempre tenemos aquí para que usted tome la mejor opinión como siempre, así que podríamos comenzarle a dar, licenciado Simán, doctor Toledo, para tratar de ubicar la falla ya la estamos viendo, tratar de ver ese camino de soluciones, porque número uno, yo me atrevería a ubicarlo, el que los empleados, los trabajadores, tienen que desarrollar un sentido muy solidario con la nave que les está permitiendo subir para trabajar. Tienen que ver que esa nave, por supuesto, ni siquiera pensar que se hunda, sino las marejadas que tiene que enfrentar ante la situación difícil. Créanme, México no está ahorita resintiendo lo que otros países por condiciones disímbolas, ¿verdad? Y algunas muy, muy, muy comunes, pero no estamos exentos de factores inflacionarios, porque también no todo lo producimos aquí, y aún de lo que se produce internamente, también tenemos intereses externos que disponen de esos bienes, y ahora pues vienen más con lo del Tratado de la Cumbre del Norte y otros factores más que tenemos que cuidar. Entonces creo que sería un exhorto también a los trabajadores: cuiden su empleo porque la situación es ser muy solidarios para que la empresa pueda salir adelante, pero por el otro lado decirle a la rectoría pública: ubica bien dónde estás, qué necesita tu planta productiva, cuántos tienes grandototes, cuántos medianos o cuántos son los pequeñitos, y ayudarle de alguna manera a compensar, como bien lo señalan ambos invitados, y creo que eso es algo que podríamos comenzar ahí para pedirle sugerencias y recomendaciones que le hagamos tanto a la Rectoría Pública como a los empleados de las diferentes empresas, porque México está en un momento de transición y necesitamos empujarle más, y sobre todo las entidades federativas tan subdesarrolladas socioeconómicamente como Chiapas, y que es análogo a muchos lugares de nuestra Latinoamérica. Adelante, quien continúa, por favor. A ver, Rafa, si me permites, como bien comentas, es muy común que siempre a la parte de la iniciativa privada se le juzgue o se le prejuzgue como el malo de la película, como que es el empleador, el abusador, y que de alguna manera pareciera ser que se lleva la mejor tajada y que pues abusa muchas veces, que no estoy defendiendo eso, porque exceptúo que hay casos muy concretos donde sí abusan de no generar esquemas y áreas laborales confortables, dándoles de alguna manera las condiciones necesarias, mínimas necesarias para sus empleados, para que estos realicen sus actividades en una acción o en un ambiente totalmente armonioso. Sin embargo, Rafa,
creo que es importante mencionar que ahorita la carga tributaria la asume por completo la iniciativa privada. Como bien decía el licenciado Simán, encima del alza a los salarios mínimos es toda la parte de las prestaciones, es asumir, repito, la parte de la sustitución en la función del empleado en los momentos de ausencias con estas vacaciones dignas que se amplían a partir de este primer año en que se va a crear el calendario para ir acumulándolas, como hago énfasis de nuevo para que no exista esa mala información de que así aplicará en general para todos los empleados con los años que lleven laborando, pero encima de ello, yo creo y creo en la necesidad de hacer un exhorto al sector público para que se haga un acuerdo también en la óptica, como tú comentas, del sector empresarial, micro, mediano y macro incluso del país, en que las condiciones no son las mismas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es lo mismo las condiciones del sector laboral o de la iniciativa privada y las condiciones en que permitan este tipo de beneficios a su sector laboral en el norte del país que en el sur. Yo creo que no era la intención de la mencionada reforma generar esta deserción de muchas empresas hacia la informalidad. No creo que esa sea la intención, sobre todo cuando estamos viendo que ya hoy en esta cumbre que se está generando en nuestro país en estos momentos se tratarán temas tan importantes como la migración. Estamos hablando de que el número de mexicanos que están ahorita en Estados Unidos equivale a prácticamente menos de la mitad, pero sí un sector muy importante de mexicanos que se han ido o han migrado a Estados Unidos en mejores de condiciones, en aras de mejorar sus condiciones laborales, ¿no? y condiciones de vida, persiguiendo el sueño americano. Yo creo que tampoco en estos acuerdos trilaterales tengan por bien satisfechos estos países que al caer muchas empresas estas que estamos hablando en la informalidad generen desempleo y la opción por la que opten vaya a ser la de la migración. Creo que se tienen que crear esquemas donde también se beneficia la iniciativa privada para generar condiciones óptimas, equilibradas, satisfactorias para la parte laboral y para la parte también de quien es el empleado. Exactamente, tenemos que cuidar la nave. Licenciado Simán, ya estamos en la parte final para poder hacer el comentario en esta tesitura. No quisiera dejar de observar que sí somos latinos, y yo digo que desde el Río Bravo hasta la Patagonia compartimos muchos aspectos similares que debemos tener cuidado con lo que está ahorita Canadá y Estados Unidos. Eso es innegable a través de la historia. Tenemos que enfrentar esos retos y por eso debemos estar unidos. Casos y símbolos, por ejemplo, la economía de Guatemala tiene salarios más altos que México. Y si partimos de la fuerza de la economía y el Producto Interno Bruto de México, no hay ni comparación. Ese tipo de situaciones disímbolas las vivimos por intervenciones extranjeras. Yo creo que debemos estar en este llamado a la unidad, obviamente la responsabilidad pública, como bien señala el doctor Toledo, no era la intención, pero sí está siendo el efecto verdaderamente que no fue calculado en atender a cada lugar y de alguna manera tiene que trabajarse en el otro elemento, salvaguardando las ventajas que tiene el trabajador en su materia laboral, el incremento salarial, el apoyo para vacaciones, pero sí tenemos que hacer algo para atender, para que el resultado no salga contraproducente. Adelante en el comentario final de este programa, licenciado Hernández. Considero que el incremento salarial, el incremento de las vacaciones, no debe ser motivo para que los trabajadores tengan un pretexto más para tratar de perjudicar a las empresas. No todos los trabajadores son iguales, no todos los empresarios y empleadores son iguales. Sin embargo, sí invito a los trabajadores a que tomen en cuenta que las fuentes de trabajo en el estado de Chiapas son fuentes de trabajo que se han venido sosteniendo con mucha dificultad. La verdad, han crecido en la forma en que la medida de que se les ha permitido y los empleadores han tratado de resolver los temas laborales a favor de los trabajadores.
tratando de no realizar los despidos. Entonces, es importante que cuiden su fuente de trabajo, que valoren la situación en que se encuentran, sobre todo la antigüedad que tienen, porque hoy en día existen los centros de conciliaciones laborales que han venido batallando y resolviendo los temas de despidos que se han suscitado. Precisamente después de la reforma que hubo sobre esta situación, los centros federales y locales han venido a apoyar muchísimo este sector empresarial y al sector de los trabajadores para tratar de resolver los temas. Situación que yo considero que es importante, pero evitar acudir a esos centros de conciliación tratando de resolver los temas internamente entre los empleadores y los trabajadores para que no haya ningún inconveniente, que exista esa armonía, porque es importante para cuidar los factores, las empresas, las fuentes de trabajo. Debe existir esa armonía entre ellos, que hay situaciones que a veces es muy complicado, pero debemos resolverlos, así como ingresamos a trabajar con esas fuerzas y esas necesidades y esas ganas, pues de esa forma debemos de concluir también cuando se nos da una situación diferente para salir de la empresa. Yo creo que es importante que haya esa armonía, siempre y cuando tanto el factor, los empleadores como los trabajadores haya una buena comunicación para evitar ir más allá y tratar de resolver estos temas. Absolutamente de acuerdo. Doctor Toledo, un minuto, algo que haya faltado que comentar y que desees exponer, por favor. Pues que de alguna manera estaremos pendientes y observantes de cuál va a ser la postura del sector público, de nuestras autoridades del país en torno al manejo de este tema. El 2023 se ve por sí solo un año complicado por temas de la inflación, si bien las circunstancias han favorecido a nuestro país en este momento porque se ha mantenido el valor de nuestra moneda frente al dólar, por ejemplo, pero ver y evaluar. Ahorita en un momento tan esencial como el que está viviéndose en nuestro país con esta cumbre con Estados Unidos y Canadá, vemos que en Canadá hay acuerdos en términos de mano de obra que se van a generar productividad a este país con cierta temporalidad. Las condiciones a veces en las que van son muy favorables en términos del tipo de cambio, mas no van realmente con todas las condiciones laborables confortables para lo que utilizan la mano de obra de nuestro país o de Centroamérica. Entonces, tenemos que esto englobarlo en un marco jurídico global de cuáles son las circunstancias que permitan las mejoras al sector laboral y también generar las garantías para el sector patronal en términos de que existan, una vez más voy a ser reiterativo, acuerdos compensatorios que permitan la estabilidad de las empresas medianas, micros y también las macros. Exactamente, muchas gracias, doctor Toledo, y realmente podríamos ver qué importante que mencionaste lo de Canadá, porque nos acaba de regalar exactamente que dice que ningún extranjero puede comprar un metro cuadrado en Canadá por mucho que gane. Tenemos que defender a los nuestros, muy bien señalado. Licenciado Hernández Simán, un minuto, por favor, algo que me haya faltado preguntarte y que desees expresar. Pues sí, considero que este tema de vacaciones dignas es un tema que la verdad va a repercutir mucho a partir de esta nueva reforma que se hizo, va a mejorar la situación laboral también considero, ¿por qué no pensar en lo positivo? ¿Por qué no pensar que estas vacaciones van a estimular más a los trabajadores? ¿Por qué no pensar que estas vacaciones, pues esta duplicidad que se hizo en las vacaciones puede mejorar las condiciones de trabajo, puede mejorar que el trabajador tenga más productividad y llegue con más ganas a trabajar después de un periodo de vacaciones? Hay que ser positivos también. Definitivamente considero que las situaciones se van generando y como siempre hemos comentado con el doctor, es necesario llegar a acuerdos para que esto no vaya más allá y no perjudique al sector empresarial. Es importante establecer situaciones de esa naturaleza. Correcto, muchísimas gracias. Pues llegamos al final del programa de hoy. Usted ya sacará la mejor conclusión de ver esto importante, el mensaje a los empleados, a los trabajadores, a la gente productiva es el llamado
de ser solidarios, es un lugar, es un tiempo mayor para hacer la solidaridad con la parte empresarial. Hablamos de lo productivo para poder salir adelante. Y por el lado público, pues definitivamente menos burocratizada la economía y poder compensar para que se apliquen los aspectos federales, pero también los estados, el que no defienda a su propia planta productiva, pues la federación tampoco podrá hacer todo por ellos. Así que, pues usted tiene siempre la mejor opinión, doctor Toledo, director general del Corporativo Diario de Chiapas. Muchas gracias, como siempre, por tu expertise y tu tiempo. Gracias, Rafa. Saludos al licenciado Simán y a todo tu auditorio en general. Correcto. Y licenciado Hernández Simán de HS Consultores, verdaderamente unos especialistas en la materia laboral. Muchísimas gracias por tu expertise y tu tiempo, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Muy bien. Gracias. Esperamos en el próximo programa de Economía y Mercados. Hasta pronto. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.